cuando alguna vida cristiana contemporánea comienza a convertirse en conocida, en reconocida, usualmente entran en mi radar, ¿no? Entonces, Carlo Acutis, este muchacho que desarrolló, que era un joven italiano que murió muy joven, a los 16 años, y cuyas heroicidad de virtudes ya ha sido aprobada, ¿no? Y todos sabemos que va Dios mediante camino a los altares. O cuando sucede lo mismo con otros jóvenes y laicos en América Latina, como digo, normalmente caen en mi radar, ¿no? Y sigo adelante estas causas, ¿no? Especialmente las de las personas que han vivido muy cerca a nosotros y que en consecuencia son causas de santidad o van a ser algún día santos, beatos y santos, que van a tener un impacto importante en los jóvenes de hoy, ¿no? Y para los jóvenes esto es muy importante. Pero tengo que confesar que me tomó completamente por sorpresa cuando el 6 de mayo la Santa Sede, el Vaticano, informó que el Papa ha aprobado una serie de virtudes heroicas, ¿no? Y les recuerdo simplemente que el proceso para la canonización, para que alguien sea declarado santo, comienza en la diócesis local, ¿no? O en la congregación u orden religiosa a la que pertenecía la persona, si es que ha sido una persona sacerdote, religiosa, consagrada, etc. Y luego, pero en el caso de un laico, en su diócesis, el proceso diocesano dura un tiempo, solamente puede comenzar después de 5 años de que esta persona haya fallecido, no antes, ¿no? Para que no sea, digamos, motivo simplemente de la emoción, del impacto del momento, de aquellos que son familiares del difunto, etc., ¿no? Después de esos 5 años, cuando concluye la causa diocesana, es decir, en la diócesis se ha hecho toda esa investigación va al Vaticano, a la Congregación para la Causa de los Santos. Y el Vaticano inicia un proceso que ya está establecido, que tiene siglos de forma de proceder, en la cual se trata de encontrar los agujeros posibles en esta vida, ¿no? de esta persona. Es decir, para asegurarse que si una persona es declarada santa de vida ejemplar, cuando se declare que la decisión sea una decisión irreversible, ¿no? Entonces se hace toda esta investigación y esta investigación se concentra ¿en qué? En ver si esta persona vivió las virtudes de manera heroica, es decir, especialmente las 3 virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Si las vivió no solamente bien, sino de forma heroica. ¿Y qué significa de forma heroica? Que fue más que lo esencial para ser un cristiano que simplemente no se condena, sino que las vivió de una manera que es un ejemplo auténtico para el resto de nosotros de cómo llegar al cielo de forma segura, ¿no? Eso es lo que se busca. Y una vez que se declara las virtudes heroicas, en un caso común, digamos, acá no estamos hablando de los mártires, que siguen un proceso un poquito diferente cuando alguien declaró muerte por martirio. No quiero entrar en los detalles ahora para no confundirlos, pero cualquier persona simplemente sigue este proceso. Y una vez, el paso más importante que puede hacer la Iglesia en el proceso de una canonización es la declaración de virtudes heroicas. Es decir, cuando después de la investigación exhaustiva se sabe que esta persona ha vivido la fe, esperanza y caridad de manera heroica. Esta persona es declarada venerable, es decir, que ha vivido sus virtudes de manera heroica. De ahí queda solamente esperar un milagro, que tiene que ser confirmado que es un milagro, ¿no? Y eso implicará otra investigación, un milagro para la beatificación y un milagro adicional para la canonización. Entonces, cuando se declararon las virtudes heroicas, las más recientes, el 6 de mayo del 2020, este año,
Una de las biografías más impresionantes, o la más impresionante del grupo, ¿no?, fue la de un adolescente italiano, Matteo Farina, que murió de un tumor canceroso al cerebro el 2009, ¿no? Es decir, apenas 11 años atrás. Y Farina había nacido en 1990, o sea, recién, ¿no? Y el 2009 falleció a los poco tiempo después de haber cumplido 19 años. Este muchacho es muy interesante porque es el muchacho más normal del mundo, ¿no? Él creció en una familia muy cristiana en la ciudad de Brindisi, en Italia. Si recuerdan ustedes, Italia tiene la forma de una bota, ¿no? Entonces, en el taco de la bota, si ustedes miran el taco, o sea, en el sur de Italia, ahí está Brindisi. Es una ciudad portuaria de donde normalmente parten los ferries que van a Grecia, ¿no? Y Farina es un chico que desde muy joven era bastante entusiasta de su parroquia. Le gustaba, como todo muchacho joven o pequeño, le iba bien en la escuela, pero no era un súper entusiasta de la escuela, no, pero le gustaba mucho el deporte y le gustaba mucho la música. Y era extrovertido, amigo de los muchachos de su edad, pero el hecho de estar en una parroquia franciscana le había producido un impacto muy grande de niño, ¿no? Especialmente porque le creó una devoción muy hermosa a San Francisco de Asís, por supuesto, y a ese gran santo italiano del sur de Italia también, el San Pío de Pietrelcina, ¿no?, el santo capuchino. Y él le tomó una gran devoción a San Pío de Pietrelcina cuando escuchó las distintas recomendaciones que daba San Pío de Pietrelcina para salvarse, entre ellas recurrir frecuentemente a la confesión. El Mateo apenas cumplió 8 años después de recibir la primera comunión y la primera confesión. Se confesaba regularmente. Esta práctica de la confesión lo llevó a tomar sus propias decisiones de prácticas que no realizaban en su casa. En su casa eran buenos católicos. Pero, por ejemplo, a los 9 años Mateo dijo, ¿sabes qué? Durante la Cuaresma voy a leer el Evangelio de San Mateo. A los 9 años ya se había leído todo el Evangelio de San Mateo. Y le encantaba dirigir el rosario en su familia desde chiquillo, o sea, a los 9 años ya dirigía el rosario en su familia. Pero hasta acá ven ustedes que es un niño devoto normal. Yo conozco muchas familias que tienen niños que incluso desde más pequeños les gusta dirigir el rosario en la casa, ¿no? Y conozco un par de niños muy precoces en la lectura. Entonces, esto significa que muchos de ustedes pueden tener un santito o una santita en casa, ¿no? Contó una vez a los 9 años que había tenido un sueño con San Pío de Pietrelcina, que San Pío de Pietrelcina le había dicho, quien no tiene pecado es feliz. Y esto es algo que tienes que ayudar a que la gente entienda. Entonces, esto ya le dio un sentido apostólico, y a partir de ese momento, de ese sueño que tuvo con San Pío de Pietrelcina, Matteo Farina comenzó ya a los 10 años a ser un evangelizador, ¿no?, especialmente entre sus amigos. Pero lo interesante es que sus amigos, hermanos, tienen ahora 30 años, o sea, son jóvenes y pueden dar testimonio claramente de lo amable y cortés que era Mateo, y no era un tipo pesado que se hacía antipático, digamos, por la manera como proclamaba. No, él
mencionaba una cosita acá, otra cosita allá en el colegio, en medio de la broma, de la risa, él utilizaba un mensaje diciendo, oye, pero nos tenemos que ir al cielo, ¿no? Cortaba cuando se decían vulgaridades, no, cambiemos de tema, es decir, tenía este espíritu evangelizador, pero con un tremendo sentido común y una tremenda simpatía. Yo diría, este es un comentario mío, ¿no? Porque, o sea, no lo conocí, he leído su biografía. Una de las cosas impresionantes es, creo yo, que él tenía una gran seguridad de su fe, ¿no? Una gran seguridad. No tenía el temor, la vergüenza de decir, oh, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? No tenía eso, ¿no? En uno de los textos que dejó escritos, porque él seguía una especie de diario, ¿no? Y él decía, espero tener éxito, acá lo cito textualmente, ¿no? Espero tener éxito en mi misión de infiltrarme, y infiltrarme lo puso entre comillas, infiltrarme entre los jóvenes hablando acerca de Dios, iluminado por Dios mismo, porque los observo, para entrar entre ellos tan silencioso como un virus y para infectarlos con una enfermedad incurable, el amor, ¿no? Claro, esto suena un poco desafortunado en medio de la crisis del coronavirus en los que estaba, pero miren cómo este muchachito tenía las cosas muy claras de cómo había que evangelizar, estar en medio de sus amigos, y tenía esa seguridad de que una vez que ellos descubrieran el amor, no iban a volverse atrás. Todavía era muy muchacho, tenía apenas 13 años cuando en el 2003 y comenzó a tener estos síntomas de lo que después fue diagnosticado como un tumor cerebral. Entonces, miren ustedes, a los 13 le diagnostican el tumor al cerebro y muere a los 19, ¿no? Eso quiere decir que básicamente toda su adolescencia, juventud, estuvo marcada por exámenes médicos, exámenes invasivos, quimioterapias, sufrimiento, pérdida del cabello, ¿no? Pero fue a partir de entonces que comenzó a llevar un diario, ¿no? Y en sus primeras manifestaciones de dolor, ¿no? Cuando comenzó a sentir dolor intenso, él se refirió al dolor en este diario diciendo, el dolor es una de esas aventuras que cambia tu vida y la de los demás. Te ayuda a ser más fuerte y crecer, sobre todo en la fe. Es un muchacho consciente de esta importancia del dolor como una experiencia salvadora, ¿no? Farina, el muchacho Mateo Farina, pasó por varias operaciones cerebrales, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos con la intención de eliminar el tumor, ¿no? Durante esta época decidió, mira, si voy a morir, pues tenía esta apertura que podía morir, si voy a morir, quiero morir consagrado al Inmaculado Corazón de María, cosa que hizo. Y entre las hospitalizaciones él siguió viviendo una vida común de un adolescente. Iba a la escuela, salía con sus amigos, formó una banda de música, se enamoró de una muchachita, ¿no? Y tuvo una relación con esta muchachita que se llamaba Serena, de la cual se volvió su novio, digamos, desde los 17 hasta que murió a los 19. Y esta relación de estos 2 años fue una relación totalmente casta, pura, al que él definió como el regalo más hermoso, ¿no? Al final, cuando estaba por morir. Lo interesante es que Serena, esta muchachita, cuenta que Farina desde el comienzo le gustaba hablar mucho de la amistad, ¿no? Y justamente hablando de la amistad, Mateo escribió en su diario, decía, quisiera poder integrarme con mis compañeros sin ser forzado a imitarlos en errores. Me gustaría sentirme más involucrado en el grupo, se refería a su grupo de amigos, ¿no? Sin tener que renunciar a mis principios cristianos. Es difícil, pero no imposible. Miren qué importante esto para los jóvenes, hermanos. Como muchos jóvenes cristianos yo sé que agonizan en la tensión que les produce formar parte, vivir integrados, porque todos queremos y necesitamos formar parte de algo, formar parte de alguien, formar parte de un grupo. Entonces, en la medida en que los católicos nos vamos convirtiendo en una minoría social, entonces nos vemos muchas veces con esta tensión de ser marginados, de ser aislados, y
Esto es lo que lleva a muchas personas que han tenido una experiencia personal de Dios a traicionar sus principios, sabiendo que al final, en esa traición, solamente van a caer en la frustración o en la amargura. Y Mateo Farina conocía esta tensión, ¿no? Y es importante que comprendamos que es lo que él dice, es difícil, ¿no? Me gustaría sentirme más involucrado en el grupo sin tener que renunciar a mis principios cristianos. Es difícil pero no imposible, ¿no? En el proceso de operaciones, Farina perdió la movilidad de su brazo y de su pierna en el lado izquierdo, o sea, como una hemiplegia, ¿no? Y cada vez comenzó a insistir más en decirle a la gente, tenemos que vivir todos los días como si fuera el último, pero no en la tristeza de la muerte, sino en la alegría de estar listos para encontrarnos con el Señor. La gente comenzó a reunirse en torno a Farina sabiendo que se iba a morir porque era un imán. Y efectivamente cuando muere el 24 de abril del 2009, muere rodeado de ese grupo de amigos del que tenía temor de perder, que lo admiraban, y de sus familiares, ¿no? Francesca Consolini es la postuladora de la causa de Farina, está encargada, una mujer muy culta de la región, dedicada a promover su causa, y que está muy contenta obviamente con la heroicidad de Virtudes. Y ella dice que Mateo Farina tenía una preocupación por la que quería vivir un profundo compromiso para purificar su corazón del pecado, ¿no? Y experimentó esta espiritualidad de pureza de corazón y de intención. Dice Francesca Consolini, no con pesadez, esfuerzo o pesimismo. De hecho, de sus palabras brota una confianza constante en Dios, una mirada tenaz, decidida y serena dirigida al futuro, ¿no? Y quiero concluir con estas palabras que escribió en su diario poco antes de morir Mateo, ¿no? Decía: cuando sientes que no puedes hacerlo, cuando el mundo cae sobre ti, cuando cada elección es una decisión crítica, cuando cada acción es un fracaso y te gustaría tirar todo lejos, cuando el trabajo intenso te reduce al límite de la fuerza, tómate el tiempo para cuidar tu alma. Ama a Dios con todo tu ser y refleja su amor por los demás. Extraordinaria lección, hermanos, y vamos a seguir siguiendo esta causa hasta que Dios mediante podamos descubrir el milagro que lo lleve a la beatificación para poder compartirlo con ustedes. Que tengas un buen día.